los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con quién? Y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede sentarse. El Evangelio de Jesús. Ese es el tema esta mañana. El Evangelio de Jesús, donde vamos a la luz de la palabra escudriñar, amados hermanos, todos juntos, principios bíblicos acerca del evangelismo. Amén. Sabiendo que el evangelismo es la tarea, la misión, o lo que la palabra de Dios denomina como la gran comisión. Hablando que nosotros tenemos muchas tareas como cristianos. Tenemos muchas responsabilidades, muchas asignaciones, muchos mandamientos, pero la Biblia denomina la tarea de evangelizar y de compartir el evangelio como el gran mandamiento o la gran comisión, o sea, la gran tarea, la gran misión. Eso debe de significar para la iglesia el evangelismo. El evangelismo debe de representar la gran tarea, la gran misión. El evangelismo debe de permear todo en nuestra vida cotidiana, debe permear todo en cada uno de los ministerios de la iglesia. Cada uno de los creyentes debe de estar involucrado en la gran tarea, en la gran misión que Jesús nos ha dejado de ir y predicar el evangelio. Pero muchas veces vemos esto como un gran desafío. En la tarea de evangelizar la vemos como algo casi imposible, y vemos a veces que no somos eficaces, no vemos los resultados que quisiéramos ver. Pero esta mañana, a la luz de la palabra, quiero que veamos algunos principios sobre el evangelismo, sobre todo un principio bíblico sobre la evangelización, y es el que Jesús amaba aplicar. Había muchos métodos de evangelismo en la palabra del Señor. Jesús era un estratega en cuanto a la evangelización. Jesús era un evangelista nato. Sabemos que aunque la tarea es para todos, ¿verdad? Para todos los discípulos del Señor, según Mateo 28 dice que la orden fue dada a todos. Es un mandato imperativo, no es algo que usted debe de analizar, de considerar, sino que es un mandato imperativo. Cuando el Señor dice id y predicad el evangelio, no está dejando lugar a que usted lo considere, no está dejando lugar a que usted lo analice y haga su valoración si hacerlo o no. El Señor está dando una orden, es algo imperativo. Él dice id y predicad el evangelio. Eso sí, muchas veces, como dice la palabra del Señor, el ministerio o esta disposición se le da mejor a otros. Porque hay hombres que han sido llamados y han sido capacitados con ese ministerio, con esta habilidad que es el evangelismo. Porque lo dice la palabra del Señor, Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, y ahí aparecen los evangelistas, ¿verdad? Como Felipe, este diácono, era un discípulo. Primero, antes que todo, él era discípulo. Todos somos discípulos. Yo siempre digo, mi distintivo principal no es pastor, no es cualquier otro título, sino discípulo del Señor. Todos debemos primero que relacionarnos, identificarnos con que somos discípulos del Señor. Felipe era un discípulo, luego se le asignaron algunas responsabilidades, se convierte en diácono, pero luego la palabra del Señor lo presenta como un evangelista nato. Donde quiera que él llegaba, él evangelizaba. Cuando llegó a Samaria, él evangelizó aquella ciudad. Luego el Señor lo envía a un hombre que descendía, ¿verdad? A un etíope. El Señor le dice ve, porque el Señor sabía la inquietud que había en ese hombre por evangelizar
por compartir la palabra. Y le dice, ve a ese carruaje y háblale a este hombre la palabra. Y luego vemos el legado. A mí me llama la atención el legado de Felipe. Sus hijas se convirtieron en evangelistas también, en mujeres que predicaban el evangelio. Pero muchas veces nosotros no somos Felipe, ¿verdad? No se nos da de una forma natural. Más cuando nuestro perfil social a lo mejor no es ese, ¿verdad? El de relacionarnos o hablar o interactuar con otras personas. Desearíamos tener las habilidades de Felipe. Jesús era un evangelista nato. Ya era parte de su personalidad el poder compartir el evangelio. Pero veamos en qué consistía el método de evangelización de Jesús. ¿Cuál era la estrategia? Porque pareciera que muchas veces nosotros no estamos teniendo los resultados que nosotros anhelamos. Veamos entonces cuál era el modelo de Jesús. Y hoy nos centraremos en el modelo o en el método del evangelismo relacional. El evangelismo relacional. Vea conmigo el pasaje que hemos leído. Pasando Jesús de ahí, Mateo 9:9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, y se levantó y le siguió. Otros evangelistas dicen, dejándolo todo. Esa expresión me gusta mucho. Otros evangelistas, que esta porción está en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, ellos dicen, y dejándolo todo. Amén. Dejándolo todo le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hay un detalle que a lo mejor este evangelista no lo dice, pero otro evangelio dice que Mateo, al creer en Jesús, él quiso preparar un gran banquete. Él preparó un banquete y convidó a Jesús a su casa. Desde ahí empezamos a ver, cuando estamos hablando acerca del evangelio de Jesús, estamos hablando de la forma en cómo Jesús evangelizaba. ¿Cuál era el método, la estrategia? Cuando hablamos del evangelio de Jesús, eso es lo que queremos ver, cómo Jesús evangelizaba. La Biblia dice entonces que no fue quizás en un contexto como los que nosotros estamos acostumbrados a evangelizar. Dice que Jesús fue a una comida, a un banquete, a Jesús lo invitaron a una casa a compartir. Pero mire este detalle, el versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron, ¿dónde? Juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hay un dicho que yo me lo he cuestionado después de leer eso, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho español. En una obra literaria, el Don Quijote de la Mancha, ahí aparece este dicho, que tiene que ver de conocer a una persona. Indica que se puede conocer a una persona a través de su grupo de compañía o de sus amigos. Eso es lo que sugiere este dicho, que usted puede conocer a una persona. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este refrán lo que quiere decir es que usted puede conocer a alguien por las influencias, por las compañías o por las preferencias que una persona frecuenta. Y me lo he cuestionado porque cuando leo esto, yo no sé si este dicho es cierto o es verdadero. ¿O qué considera usted cuando ve esta escena? ¿Cuál era el tipo de personas con las cuales Jesús se relacionaba? Con pecadores. Ahí estaba Jesús. Esa era la estrategia. Zaqueo le dijo, esto no era algo nuevo. A Zaqueo le dijo, baja, desciende, que voy para tu casa. Quiero estar en tu casa, Zaqueo. Y Jesús penetraba ahí a la intimidad de los hogares. Y la Biblia dice que Mateo no se quedó él solamente con
novedad de vida a la cual él había venido, sino que convidó. Pareciera que hace lo mismo que hizo Cornelio, ¿verdad? Convidar a sus vecinos, familiares, a sus círculos más cercanos para que escucharan el mensaje. Mateo hace lo mismo. Él no se quiere quedar con la noticia nada más. No se quiere quedar él con ese mensaje, sino que convoca a sus compañeros de trabajo. Ahí estaban. Convoca a sus amigos. Porque ahí estaba Jesús. Él no era el mensajero. Él era un neófito, un recién convertido. Él no era quien iba a compartir la palabra. Pero ahí en su hogar estaba a quien él sabía que las demás personas deberían de escuchar. Porque muchas veces nuestra tarea, y es que usted debe de entenderlo, siempre se trata de Dios. Siempre se trata del Señor. Él es el quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. No se trata de nosotros. Pero Mateo, muchas veces nuestra tarea será como la de Mateo. Quizás no somos nosotros los que vamos a predicar, evangelizar, pero Mateo hizo su papel convidando a sus amigos, a sus círculos más cercanos para que escucharan a Jesús. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Ahí estaba Jesús sentado junto a los publicanos en la mesa. Muchos publicanos, dicen no pocos, muchos publicanos y pecadores. Qué interesante. Entonces vamos a deducir lo que dice el refrán: dime con quién andas y te diré con quién eres. No. Y ese es el problema muchas veces en el cristiano, en nuestras percepciones. Jesús no tenía problema con relacionarse. Recuerde que estamos abordando el método del evangelismo relacional. Evangelizar a través de las relaciones. Jesús utilizó este método. Y el problema de muchas veces es que nosotros consideramos que las relaciones, muchas veces tenemos un especial cuidado, un especial tacto con las relaciones. Jesús no, él no tenía problema con relacionarse con los pecadores. Me llama la atención que muchas veces nuestra perspectiva es diferente a la de Jesús. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Mire, Jesús vio una necesidad, vio un hombre pecador, vio un hombre que necesitaba recibir esa palabra. Vio, pero también la Biblia dice que los fariseos observaron el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos. Mire cómo muchas veces puede ser distinta la forma en cómo nosotros vemos. Jesús vio una oportunidad. Vio un hombre imperfecto, ahí Mateo, un hombre que necesitaba redimir su vida, un hombre que necesitaba transformar su vida de mentiras, de malos hábitos, de robo, de pecado. Él necesitaba transformar su vida. Jesús vio eso. Él vio a un hombre imperfecto. Él no vio los pecados que habían en él. Él vio la necesidad. Pero en un contraste, la Biblia dice que los religiosos también vieron algo. Amén. Ellos también vieron algo, pero dice cuando vieron esto los fariseos. ¿De qué lado estaremos nosotros? ¿De los que estamos viendo la necesidad de las personas, la urgencia que hay, hombres comunes y corrientes que necesitan ser transformados por el evangelio? ¿O estaremos del lado de los fariseos? Ellos vieron las imperfecciones, amén, de aquel grupo de personas, de los publicanos y los pecadores. Ellos se fijaron en las imperfecciones. Jesús no. Eso no fue un obstáculo de Jesús para ir a la casa de Mateo. No. Eso no fue un obstáculo para Jesús para ir al hogar de Mateo y sentarse junto a más pecadores. No, Jesús no estaba observando eso. Los fariseos sí. Los fariseos que vieron por qué su maestro, por qué Jesús come con publicanos y pecadores. Eso es lo que hace la religión. La religión observa las fallas.
el pecado, las imperfecciones. Jesús estaba viendo una oportunidad. Hermano, Jesús era un estratega. Jesús no iba a negarse a la invitación de Mateo. Jesús estaba visualizando ya de antemano. Él decía, no, Mateo no sabe lo que está haciendo. Mateo estaba siendo solamente un instrumento, porque recuerde, todo se trata de Dios. Mateo estaba preparando todo para que sus amigos llegaran y escucharan a Jesús. Jesús estaba visualizando a través de las relaciones una oportunidad para transformar las vidas. Los fariseos no, ellos estaban viendo pecado, imperfecciones. Amén. Jesús lo miraba de una forma distinta. Ahora, yo quiero que me acompañe y veamos rápidamente en el Evangelio de Juan cómo el Espíritu Santo nos presenta el evangelismo relacional de Jesús. En el capítulo 2 veamos 3 situaciones en las cuales Jesús aplicó el evangelismo relacional. En el capítulo 2 vemos la primera situación, la boda de Caná. Versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y era una campaña, era un culto de amigos, que era una boda. Era una boda. Hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Bueno, y usted conoce la historia, pero yo quiero que vea el versículo 12. El 11, perdón. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria. ¿Dónde? En una boda. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Por consecuencia, creyeron en él. Amén. Y creyeron en él. No fue un simple milagro. Tenía un propósito. Pablo dice a los corintios que los judíos piden señales, buscan señales, y los griegos buscan sabiduría. O sea, él dice, mire, porque las señales tenían un propósito. Si no, vea cómo en el libro de los Hechos, después de la curación de un cojo, ¿verdad? Cuando Juan y Pedro van a la hora de la oración y ven ahí a un cojo, un paralítico, dice la Biblia que por consecuencia ese milagro, esa señal, de alguna forma contribuyó para que ese día 5,000 personas se añadieran a la iglesia. Vea si no tiene un poder de atracción las señales, los milagros. Tenían un propósito. Los milagros atraían a las personas a creer, porque era la confirmación del mensaje. Pablo decía que no predicaba con palabras nada más de sabiduría, sino que acompañaba el evangelio con señales, con evidencias. El evangelio era acompañado de las evidencias que ellos predicaban. Entonces, las señales tenían un propósito, los milagros tenían un propósito. 5,000 creyentes fueron agregados el día que ese paralítico, ese cojo, obtuvo su milagro. ¿Por qué? Porque los judíos pedían señales para creer. A tal punto que Jesús dijo: ya no habrán señales, porque ustedes, si no es a través de señales, no creen. Ya no haré más señales. Solamente la señal de Jonás es la que ustedes verán, ¿verdad? Que al tercer día él resucitaría. Pero hubo lugares donde Jesús ya no hacía milagros, ya no hacía señales, por la incredulidad, por la dureza de la gente, porque por más que ellos miraban las señales y los prodigios, ellos no creían. Por otro lado, los griegos pedían sabiduría.
Los griegos, la forma, la estrategia para poder llegar a ellos era a través del intelecto. Amén. Ve lo que hizo Pablo, el apóstol Pablo, si no me equivoco, Hechos capítulo 17 en Atenas. ¿Cuál fue la estrategia de evangelismo de Pablo? No fue a través de milagros, no fue a través de señales. Pablo apuntó al intelecto de los atenienses. Amén. Hermanos atenienses, veo que en todos ustedes son muy religiosos. Me andaba paseando por ahí, por el panteón donde ustedes tienen el monumento a los dioses, y veo que había un lugar para el Dios no conocido. A ese Dios no conocido es del cual yo vengo a hablarles, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel en el cual andamos y subsistimos. Ese Dios está mandando a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Pablo empieza predicándoles al intelecto, a los atenienses, no por señales y prodigios como los judíos necesitaban, sino a través del intelecto y la sabiduría. Pero Pablo dice: yo no me voy a acomodar ni a las señales ni a la sabiduría, sino que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dice Pablo. Si quieren oír, pero van a oír esto, a Cristo crucificado. Porque unos piden sabiduría, pero dice el mismo apóstol Pablo, pero a Dios le plació salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. No es a través de señales, no es a través de la sabiduría y el intelecto, es a través de la predicación del evangelio. Ahora bien, el milagro que Jesús realiza en las bodas de Caná tenía un propósito. Y lo primero que usted debe de entender, el evangelismo debe ser un estilo de vida en el creyente. Lo que me enseña a mí el evangelismo de Jesús en las bodas de Caná, la enseñanza es que el evangelismo debe de ser un estilo de vida para la iglesia. El evangelismo debe de ser un estilo de vida para el creyente. Me llama la atención que la Biblia dice que hicieron unas bodas, era un evento social. No eran 3 días de campaña, no era un método evangelístico tradicional, quizás como los que nosotros tenemos. Era una boda, amados hermanos. Para los que creen que Jesús no tenía vida social, Jesús era un hombre muy social. Se relacionaba con la gente y aceptó la invitación, pero no dejó de un lado su propósito. Él sabía a lo que había venido y era una urgencia. Mientras el día dura, dice: yo tengo que hacer la voluntad del que me envió. Amén. Jesús sabía cuál era su misión. Él había venido a rescatar aquello que se había perdido. Amén. A salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Él no iba a dejar pasar la oportunidad. Es cierto, era una boda. ¿Cuántas veces nosotros nos desconectamos y creemos que los asuntos religiosos solamente se deben de tratar aquí en la iglesia? Que al amigo hay que traerlo para que aquí se le predique, para que aquí se le evangelice. No, Jesús no dejó pasar asuntos tan cotidianos como ir a una boda. ¿Sabe por qué? Porque el evangelismo era su estilo de vida. Lo hacía de una forma natural, y es a eso a lo que el Señor nos está guiando esta mañana, a que hagamos el evangelismo algo natural en nuestra vida. Aún en una boda Jesús aprovechó la oportunidad. Aproveche usted también las relaciones personales. Se deduce que a lo mejor, ¿a quién invita usted a una boda? A familiares, a amigos ¿qué? Íntimos, a los cercanos. A esos invitan a una boda. ¿Qué me dice esto entonces a mí? Que si Jesús estaba ahí, quien se estaba casando a lo mejor era un familiar, a lo mejor era un amigo muy íntimo, muy cercano. Ese es el evangelismo relacional. Jesús aprovechó las relaciones personales, pero ahora bien, hágalo de manera natural. O sea, ¿qué decimos con algo natural, algo orgánico? El evangelismo, hermano, no debe representar para usted una carga. El evangelismo no debe de representar un temor. Mira, algunos sudan frío cuando se les dice que hay que ir a evangelizar. Se ponen helados.
Se enferman el día que hay que ir a evangelizar. Si es el culto de amigos, y yo, hermanos, felicito a aquellos que a veces, aunque no traen un amigo, pero tienen el valor de dar la cara y vienen ellos solos, por lo menos, pero no traen quizás un amigo, pero ellos saben que tienen que estar aquí. Pero otros, como no invitaron, mejor no se asoman. Porque el evangelismo representa a veces un desafío para el cristiano. Pero aquí la Biblia nos dice que esto debe de ser algo natural en nuestra vida, un estilo de vida. Porque es algo orgánico. La Biblia dice que Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hay una parábola que habla acerca del misterio del crecimiento de la semilla, que la semilla crece sin que nosotros nos demos cuenta, y así debe de ser el evangelismo, algo natural. Ahora bien, visualice la oportunidad. Mire, Jesús en esta boda, él sabía, mire, él sabía dónde estaba ubicado. Él sabía que no estaba en una iglesia. Él sabía que no estaba en una campaña evangelística. Por eso cuando María le dice, mira hijo, no tiene vino, mamá, yo lo puedo interpretar así, quizás no es el momento, pero el Señor visualizó la oportunidad, ¿verdad? Visualizó la oportunidad. Usted debe de estar atento y visualizar cuál es el momento correcto. Mire, a través del servicio el Señor ve que se acabó el vino y él vio una oportunidad. Dijo, aquí voy yo. Hay una oportunidad para hacer algo por esta gente. A través del servicio él quiso servirle a aquellas personas. Y mire, al final dice la Biblia que el reconocimiento se lo llevó el novio, ¿verdad? Cuando dicen todos sirven, cuando usted lee la historia, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, el versículo 9, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, ellos sí sabían quién lo había hecho. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿A quién le estaban reconociendo? Al esposo. Qué buen vino ha servido, pero ¿quién había hecho el milagro? Era Jesús, pero a Jesús a Jesús no le interesaba el reconocimiento. ¿Sabe a qué le interesaba a él? Dice el versículo 11, esto es lo que a Jesús le interesaba. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso es lo que le interesaba a Jesús. A él no le interesaba que le dieran el reconocimiento de que él había estado detrás de todo eso. Lo que él buscaba detrás de todo eso es que la gente creyera en él. Amén. Eso es lo que usted debe de buscar a través del evangelismo como un estilo de vida. Segundo pasaje donde podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hay 3 historias ordenadas de una manera cronológica y que todo habla del evangelismo relacional de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vea conmigo el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me llama mucho la atención que cada uno de los evangelios presentan a Jesús de una forma distinta. Usted eso ya lo sabe. Los 4 evangelios,
Cada uno de los evangelistas visualizaba de una forma distinta a Jesús. Mateo desde el inicio lo presenta cuando presenta el linaje, la genealogía, para presentarlo como el hijo de David, como el rey. Mateo nos lleva a visualizar a Jesús como un rey. Marcos como un siervo. Jesús lo dijo y ahí está ese famoso versículo: yo no he venido sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Amén. No he venido para ser servido, sino para servir. Lucas lo presenta como el hombre. Amén. Pero Juan, especialmente Juan, lo presenta como Dios, como la divinidad, como el Hijo de Dios. Eso se deja entrever desde que usted inicia a leer cada evangelio. Cuando usted empieza a leer el evangelio de Juan, ¿qué empieza a ver usted? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí deja entrever cómo el evangelista nos va a presentar a Jesús. Juan de introducción, de entrada, él empieza a decir el verbo era Dios, Jesús era Dios. En el versículo 14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto? Me llama la atención que el evangelio que presenta a Jesús como Dios, como la divinidad. ¿Y quién es Dios? Cuando pensamos en la naturaleza de Dios, en la santidad de Dios, en los atributos de Dios, cuando la Biblia presenta a Dios en el cielo, que aún los ángeles tienen que cubrir su rostro para estar delante de la presencia de Dios. Cuando Isaías dice, él tiene una revelación cuando él tiene que estar delante de Dios y dice: ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que habito entre medio de gente inmunda también. Él sabía lo que representaba estar delante de la deidad, delante de ese Dios santo, delante de ese Dios que no, lo podía consumir en un momento. Moisés tuvo la intención de poder ver a Dios, de ver a Dios en el Sinaí. Dios le dice: no podrás ver mi gloria y vivir para contarlo. Tendrás que ocultarte detrás de una piedra y yo pasaré todo mi bien delante de ti, pero solo verás mis espaldas. No podrás ver mi rostro porque vas a morir, Moisés. No puedes, no estás preparado para tener un encuentro con la divinidad. Ese era el Dios, el Hijo del Hombre. Ahora bien, pero a mí me llama la atención que el evangelio de Mateo, cuando nos habla de ese Dios, y el verbo dice se hizo carne, y luego dice y habitó entre nosotros, y se sentó con publicanos, se sentó con pecadores, entró al hogar de Zaqueo, un hombre que reconoció que era ladrón. Él dijo: 4 veces devolveré si he robado algo. Entró a la casa de Mateo. Entró a la casa de Simón, el fariseo, y se sentó con pecadores. Y estando en esa casa, dejó que una mujer enjugara con sus cabellos, sus lágrimas, sus pies. Y aunque la gente tenía prejuicios, ¿por qué, si él es profeta, no puede deducir qué tipo de mujer es que lo está tocando? Si él es profeta, ¿por qué no reconoce quién es la mujer que está a su lado? Y eso es lo que me sorprende, que el evangelio de Juan dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un Cristo relacional, un Dios que se quería relacionar con el hombre, con el pecador. Y es ahí cuando la Biblia nos dice en esta historia de Nicodemo que usted y yo debemos de aprovechar cada oportunidad, las conexiones divinas. Me llama la atención que la Biblia dice que un principal de los judíos vino a Jesús. Jesús no tuvo que ir a buscarlo, porque la misma necesidad que había en Nicodemo lo llevó hacia Jesús. Porque siempre se trata de él en el evangelismo. Y ese es el problema del evangelismo tradicional, donde nos frustramos
Y creemos que el éxito, la eficacia, dependerá de nuestras habilidades. ¿Cuántas veces hemos creído, si este amigo escuchara? Mire, nosotros nos armamos esos conceptos en la cultura cristiana. Cuando hay un evangelista del momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, sí, voy a llevar a este amigo porque si escucha al evangelista fulano de tal, se va a convertir? Porque confiamos en las habilidades de persuasión a veces de la persona. Creemos que esto así funciona. Ese es el evangelismo tradicional, que creemos que todo depende de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestra eficacia. Pero en el evangelismo relacional, la Biblia dice, vino a Jesús. El Señor llevará a usted. El problema es que no estamos atentos a las oportunidades que Dios nos está llevando a nuestra vida. Amén. Dios llevará a usted y debemos de estar atentos. Mire, hace poco nosotros, poco más de un mes, nos hemos mudado a una nueva localidad, una nueva colonia. Y analizábamos algo con mi esposa. Después de estar 11 años en una comunidad, en un contexto sumamente distinto al cual hoy estamos, una comunidad donde lo más natural era saludar, era compartir, era convivir con los vecinos. Yo le puedo decir a quién se dedica cada uno de los habitantes, y aunque no sean cristianos, yo le podría decir a qué se dedicaba cada habitante de esa comunidad. Si era pescador, era agricultor, y los relacionaba, sabía de quién era familia, quién eran los Martínez, quién eran los Gutiérrez, quiénes eran los Flores. Yo sabía cómo estaban relacionados. A venir a un contexto donde usted no se saluda ni con el que vive enfrente de usted, que usted no sabe a qué se dedica aquella persona, y lleva tantos años quizás usted viviendo en la misma cuadra y no sabe quién es el que vive a 2 casas de usted, no sabe qué apellido tiene. Y yo lo analizaba con mi esposa y le digo, aquí hay que ser más intencionales. Amén. Hay que romper muchas veces esa barrera. Usted tiene que ser intencional en crear ese vínculo, en buscar la oportunidad. No es que va a ir a hostigar, ¿verdad? Fastidiar al vecino. Mire que vengo aquí y no. Busque la oportunidad correcta. Habrá algo en lo cotidiano. La Biblia dice, este hombre vino a Jesús. ¿Y sabe por qué vino? Porque él tenía una necesidad espiritual. Él estaba luchando con sus convicciones. ¿Será o no será el Mesías? ¿Será o no será Cristo? Yo tengo que saber. Así hay mucha gente que lo rodea a usted, gente que quiere saber la verdad. Nicodemo estaba teniendo una lucha, un conflicto interno con sus convicciones. Él quería, aunque era un religioso, él quería saber si realmente Jesús era quien decía ser. Y esa inquietud la llevó Dios, lo impulsó, porque de eso se trata. Dígame, ¿quién llevó a Felipe al etíope? El Espíritu Santo. Le dijo, Felipe, ve. Hay un hombre que desciende en su carruaje de Jerusalén y va hacia Etiopía. Ve. Amén. El Señor hace la obra. No se trata de usted, de sus habilidades. Lo suyo es tratar de identificar la oportunidad. Rápidamente yo veo el último ejemplo. Siempre el Evangelio de Juan, capítulo 4. La palabra del Señor dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. En el evangelismo relacional, ¿por qué muchas veces nosotros fracasamos? Y es porque Jesús nos enseña que usted y yo debemos de tener un interés
genuino por las personas. Porque cuando evangelizamos muchas veces solo vemos números. Y muchas veces queremos salir de una responsabilidad. Y tenemos una mala percepción de lo que es el evangelismo. Aquí Jesús nos enseña en el evangelismo relacional que usted debe demostrar un interés genuino por las personas. Y al ver las multitudes, ¿qué dice la Biblia? Sintió compasión por ellas. Un interés genuino. Señor, no podemos interactuar con los samaritanos, no podemos pasar por ahí. Jesús le dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué Jesús dice, me es necesario? ¿Qué estaba visualizando Jesús? Me llama la atención los detalles que el Evangelio nos da. Y es que vino Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, versículo 5, 4-5, de Jacob, que Jacob dio a su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Este detalle era como la hora sexta. Eso no está solo por estar ahí, hermanos. Cuando hablamos de mostrar interés por las personas, usted debe de buscar, mire, lo que funciona en el evangelismo relacional es que usted esté atento a identificar la hora oportuna, el momento oportuno para evangelizar. Hay un momento oportuno, amén. Hay un momento oportuno para evangelizar. Hay un lugar oportuno. Y por ahí ya estoy escuchando que algunos hermanos dicen, era la hora del almuerzo. Y yo le digo, ¿será que la hora del almuerzo es la hora indicada para que usted llegue a un hogar? Y más si usted lo hace con esa intención, ¿verdad? De no cocinar en casa. Pero no era, según lo que nosotros podemos deducir, no es la hora oportuna, la hora del almuerzo. Jesús hablaba de las horas oportunas. Dice que cuando alguien llega a medianoche a buscar porque había venido alguien de visita y no tenía que poner delante de él, no era oportuno a esa hora. Ir a tocar la puerta cuando uno ya está dormido. Hay un momento oportuno. Y ese detalle, cuando la Biblia dice era la hora sexta, para los judíos el día empezaba, la hora primera era a las 6 de la mañana. Si usted saca cuentas, la hora sexta era justamente al mediodía. Hay dos cosas claras aquí. La hora del almuerzo no es la hora oportuna para ir usted y evangelizar. Dos, tampoco el mediodía, las 12 del mediodía no es la hora oportuna para ir y sacar agua. No era la hora oportuna para sacar agua. ¿Qué hacía esta mujer sacando agua al mediodía? Usted ha visto cómo es la geografía, el relieve de Israel. Es un desierto, amados hermanos. ¿Y quién estará yendo a sacar agua al mediodía con la intensidad del sol? Alguien que no quería ser vista por los demás. Alguien que no quería ser prejuiciada. Alguien que no quería ser observada, como los fariseos vieron a Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Esa mujer, esa persona a lo mejor era la que buscaba esa hora. Alguien que no quería ser observada, prejuiciada, criticada, señalada. Pero para Jesús, la hora que no era la ideal para recoger agua, era la hora oportuna para compartir el evangelio y las verdades eternas. Era la hora oportuna para él. Y mire, me llama la atención como repetimos, todo se trata de Dios. Dios arma el panorama, Dios nos pone en el lugar correcto, nos lleva al lugar correcto o nos trae a las personas. ¿Sabe qué pasó? Era la hora de comer, los discípulos tenían hambre. Jesús ya lo tenía, hermanos.
Jesús ya lo tenía todo planeado. Él dijo: a esta hora los discípulos tendrán hambre y se irán a buscar comida y me dejarán solo. Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero, abordar a esa mujer ahí para que no se sienta señalada. Jesús lo tenía todo planeado. Debemos tener un interés genuino entonces por las personas. Y estando ahí, Jesús empezó a compartir las verdades eternas. Me llama la atención que Jesús dejó verdades eternas, grandes enseñanzas a hombres y mujeres pecadores. El principio universal de la adoración, ¿sabe a quién se lo compartió? A la mujer samaritana. Mujer, la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No aquí, no allá, en todo lugar. Debe de ser en espíritu y en verdad. A Nicodemo, otro hombre, le compartió la verdad del nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. Pero a través del vínculo de las relaciones. Ese era, amados hermanos, el evangelio de Jesús. El evangelio de la relación, de buscar la oportunidad. ¿Qué debemos de hacer? Orar al Señor para que nos prepare para la oportunidad. Amén. Que estemos listos ante nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos. Ese es el evangelismo que Jesús disfrutaba, el evangelismo relacional, aquel que es parte de un estilo de vida. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, hemos entendido que no se trata de nosotros. De nada sirve frustrarnos. De nada sirve, Señor, preocuparnos cuando reconocemos que todo se trata de ti, Señor. Que tú alinearás, ordenarás todo a la hora correcta, al momento correcto, el lugar, el momento preciso. Pero simplemente nosotros debemos de estar atentos, Señor, a esas personas que tú traerás a nosotros, ahí donde nos has colocado, para, Señor, compartir de una forma natural el evangelio, para compartir la palabra, Señor, sin temores a prejuicios, Señor, poder convivir, relacionarnos con los pecadores, con los necesitados, con aquellos que han sido señalados. Señor, ese es el evangelismo relacional, ese evangelismo que se interesa genuinamente por las personas. Oh Dios, ayúdanos a ser eficaces, a que el evangelismo sea algo natural, sea un estilo de vida para cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Es nuestro deseo, Padre, porque esa es la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Lo creemos, Señor, lo creemos que tú nos vas a usar para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Lo creemos, Señor, que tú traerás alma, porque producirás en nuestro corazón un interés genuino, Señor, por la evangelización relacional, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso al Señor esta mañana, porque Él nos ha hablado. Gloria al Señor. Dios les bendiga.